Buen día, hermanos. ¿Cómo anda? Qué lindo saludar y decir buen día, que te saluden. Acostumbrado a los devocionales, a la cámara, al micrófono, hablando solo a veces. Así que, bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 18 al 21. 2 Corintios 5, 18 al 21. Leemos, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias por el agua. Bien, oramos y empezamos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta posibilidad que tenemos de contemplar tu palabra ante estos símbolos. Gracias porque podemos estar juntos como una iglesia local. Te pido que nos hables, te pido que hables en nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor. No hay nada más importante que queramos saber, nada más importante que necesitemos, más que tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hay términos que escuchamos siempre, todos los días, no todos los días, pero bastante seguido, el término del mérito, la meritocracia, que tiene sus defensores, sus detractores. El término sería que obtener lo que merecemos. Yo merezco esto. ¿Cuántas veces nos quejamos o vemos gente que reclama? Yo merezco esto. Yo por mis logros, por mis decisiones, por mi forma de ser o por quién soy, yo merezco esto. Yo exijo que me den lo que yo merezco. Esto es algo bastante común, que lo vemos en todos lados, vemos la exigencia de lo que merecemos. Y quiero que en esta noche veamos principalmente lo que realmente merecemos ante Dios y lo que Él nos dio, lo que Él realmente en su bondad, en su misericordia, no nos dio. Principalmente agradecemos a Dios por todo lo que nos dio y por todo lo que no nos dio, por lo merecido que no nos dio. Quiero que pensemos, hermanos, yo sé que hay muchos hermanos que tienen muchos años en la fe, que pensemos en cómo estábamos antes, en cómo realmente vivíamos lo que éramos lejos de Dios. Recordamos, tenemos la cena del Señor todos los domingos, venimos más o menos unas 50 veces al año, por ahí con 1 o 2 faltas al año, más o menos no solemos faltar, es una cena que estamos siempre presentes. Son muchas cenas en nuestra vida. En 10 años de cristiano ya tenemos como 500. Y así hagan ustedes la cuenta de su tiempo, algunos más, unos menos. Y Dios nos manda a recordar esto, a recordar la cena, porque nos olvidamos. Somos criaturas que nos olvidamos. Lo que un día nos pone muy contentos, al día siguiente ya es una anécdota que no tiene la misma emoción, el mismo peso que tenía en el momento inicial. Así que, hermanos, en este momento quiero que pensemos, recordando esto, lo que vamos a compartir en un momento de los símbolos, pero cómo estábamos antes, cómo estábamos realmente antes en nuestros corazones, en nuestra vida y en nuestros corazones. Empecemos, como dice el versículo acá, el 18, y todo esto proviene de Dios. El versículo 4 viene hablando acerca de muchas maravillas, glorias y misericordias que Dios tuvo para con nosotros. La entrega del servicio, por ejemplo, en el versículo 13, de cómo podemos servir a los demás y entregarnos. El amor de Dios hacia nosotros, en el versículo 14. La vida de los salvos, en el versículo 15, que dice que ya la vida cambia una perspectiva. Ya como cristianos, la vida es para los demás. Ya vivimos para Dios, no para nosotros mismos. Somos nuevas criaturas, somos nacidos de nuevo, somos criaturas que anhelan cosas nuevas, que anhelan a Dios.
Antes éramos criaturas egoístas que vivíamos solamente para nosotros, y por la obra de Dios lo anhelamos a Él, anhelamos su palabra, anhelamos conocerle cada día más. Eso está en el versículo 17, perdón. En el versículo 15 también vemos que cómo tenemos la vida para la gloria de Dios, cómo tenemos, cambia totalmente el sentido. Entonces cuando llegamos a Dios, puede haber sido desde el tiempo que sea, algunos desde muy chicos, otros llegamos a Dios de más grandes, pero la vida cambia por completo. Si tu vida no cambia por completo y simplemente seguís la corriente, seguís una religión, estás lejos de Dios. Y todo esto que tan hermoso que habla del capítulo 4, capítulo 5, y que viene hablando de 2 Corintios, todo esto acá dice que proviene de Dios. Proviene de Dios porque Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Qué lindo esto pensar acerca del mérito. Nos reconcilió no por nuestras obras, no por nosotros, como dice en Efesios, no por nuestras obras para que nadie se gloríe. Nosotros podemos venir acá, entrar con confianza, como nos dice Hebreo, no por nosotros, no por nada que hicimos nosotros. Y es tan hermoso comprender eso, tan hermoso recordar que estamos acá no porque lo merezcamos nosotros. Ninguno de nosotros merece estar acá. Y por la gracia de Dios y su misericordia estamos acá. Todo esto entonces proviene de Dios. Él nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Vemos entonces la santidad de Dios, primero que no podíamos acercarnos porque sí a Dios. Vemos su santidad como lo que resalta el resto de sus atributos. Lo separado, lo distinto, lo totalmente distinto a nosotros. No hay nada en el mundo y en la creación que se parezca a Dios. Nosotros no podíamos acercarnos porque sí, diciendo, bueno, somos criaturas de Dios y me acerco a Él, exigiendo un derecho, exigiendo un mérito que nosotros no había. Me gusta mucho una ilustración que creo que le hacía R.C. Sproul, un hermano que preguntaba, ¿qué se parece más a Dios? ¿Un arcángel que está ahí en el trono de Dios, está cerca del trono de Dios, cantando, alabando siempre? ¿O un gusano que está en el barro, un gusano de un río? ¿Qué se parece más a Dios? Ninguno. Él es infinitamente diferente a todo. Él es santo. Y por esa santidad no podíamos acercarnos, por esa santidad nosotros no podemos entrar porque sí. Como dije hace un ratito, pensemos como si no fuéramos cristianos. No podemos acercarnos a ese Dios. No podríamos acercarnos a Dios, tampoco queríamos. Y el hecho de estar acá es una muestra gigante y asombrosa de la gracia de Dios que vamos a seguir viendo acá. Vemos la santidad de Dios en estos versículos, en el 19, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Acá viendo la santidad, pero también viendo la justicia de Dios, viendo que hacía falta una reconciliación. La reconciliación, ¿en qué momento hace falta? ¿Cuando las dos partes están bien? No, cuando hay un problema, cuando hay una disputa. Y en este momento la disputa era de Dios con nosotros. Nosotros estábamos lejos, no nos importaba lo que Dios pensaba, lo que Dios decía. Éramos criaturas rebeldes, éramos enemigos en nuestras mentes, como dice Colosenses. Entonces, vemos acá su justicia. La justicia que, por ejemplo, en Romanos 2:6, se los leo yo, no hay problema. Romanos 2:6 dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Esto es lo que merecíamos. De acuerdo a nuestras obras, merecíamos el castigo. Nadie hace obras totalmente buenas, nadie es totalmente bueno en su corazón. Y el estar acá, hoy ante los símbolos, ante su palabra, también nos recuerda esto, nos recuerda la necesidad de un Salvador que tuvimos, la necesidad constante de que Dios nos santifique. Vemos la santidad de Dios a veces como algo lejano. Sí, Dios es santo y por Cristo llegamos a Él. Cuántas veces a los chicos les mostramos, Dios es santo, nosotros estamos lejos, y el puente de la cruz. Eso es una verdad, es una realidad. Pero la santidad de Dios tiene que estar cada día también presente en nuestra vida, reconociendo que nosotros no somos santos, pero somos santificados por su gracia. También en la justicia de Dios lo vemos como un evento. Dios fue justo, o sea, Dios es justo,
y nuestros pecados cargaron en Cristo, y listo, ahí quedó la justicia de Dios para nosotros. Pero por su gracia y por su misericordia, la justicia de Dios nos alienta a ser justo como Él es justo, como dice su palabra, pero también a adorarle, a alabarle porque Él es justo. Qué reconfortante saber que el universo no está en manos de un Dios tirano, un Dios caprichoso ante sus pensamientos, sino un Dios justo. Cada uno va a merecer va a recibir lo que merecía. Y eso es reconfortante por la injusticia que hay en el mundo, pero si no sos cristiano, y cuando no éramos cristianos, veíamos la justicia como algo atemorizante. Vemos ahí en el libro de Apocalipsis cómo en el juicio final la gente va a querer que se le caiga una montaña arriba con tal de no aceptar o con tal de no enfrentarse a la justicia de Dios. Y nosotros estábamos así. La justicia de Dios para nosotros era como una montaña que venía arriba nuestro. ¿Por qué? Porque merecíamos eso, porque éramos criaturas rebeldes. El pecado no es simplemente romper reglas, es romper reglas, es romper la ley de Dios, pero es ir en contra de la ley de Dios del universo, no es una ley de tránsito, no es pasar un semáforo en rojo, es la ley del Dios Todopoderoso. El pecado es tan grave que a veces no podemos entenderlo. El pecado es mucho más malo de lo que pensamos, peor de cualquier cosa que podamos imaginar. Sabemos que aún siendo sus hijos, siendo salvos, seguimos luchando con el pecado. Día a día el pecado o dejó marcas en nuestras vidas, o seguimos luchando con el pecado. También estar al frente de estos símbolos es también una esperanza para nosotros al saber que un día vamos a estar en el cielo. Vamos a estar en el cielo con un Dios santo, un Dios justo, no por nuestras obras, no por nuestro mérito, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y ya no va a haber más pecado, no vamos a luchar con nuestro pecado. Todo eso que peleamos todos los días, que puede ser nuestro carácter, lo que hacemos, nuestros pensamientos, ahí no va a estar más. Vamos a estar frente a Dios en total comunión, pero no por nosotros méritos. No es un mérito nuestro, es un mérito de Cristo. Me gusta acá en el versículo 19 que dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No dice que no tomó en cuenta los pecados, que fue, general, listo, están todos perdonados de una forma. No, particular y específicamente Dios perdonó tus pecados, mis pecados. Esos pecados que te avergüenzan, esos pecados que te marcaron capaz la vida. Hay pecados que la maldad del pecado es tan grande que no podemos a veces dimensionarlo. Por esos pecados específicos murió Dios. No fue simplemente un pase libre diciendo, están todos perdonados, que de una forma impersonal, de una forma tan genérica, sino que en amor Dios perdonó el pecado de cada uno específicamente por nosotros. Cada pecado, cada falta, Dios la perdonó. Y qué reconfortante saber eso, que Dios conoce nuestro corazón y aún así nos amó y nos perdonó. Acá en estos versículos y el contexto que viene hablando, primero da unas bases y después da un mandato, da como una obligación que tenemos, un privilegio. El mandato que tenemos es que somos embajadores, somos llamados a llamar a la gente al arrepentimiento, a predicar. Tenemos, como dice acá, el ministerio de la reconciliación. Somos llamados a llamar a la gente a Cristo. Pero antes de llegar a eso, un cachito, quiero pasar al versículo 21. Este versículo tan hermoso que dice es tan profundo a veces que realmente no podemos entenderlo. Y Dios así nos habla y Dios nos muestra su amor y su misericordia a pesar de nuestras limitaciones al entender, porque ¿cómo podemos entender esto que al que no conoció pecado, alguien santo, alguien perfecto, por nosotros los hizo pecado, por mi culpa, por tu culpa, para que nosotros fuésemos hechos justicia, ser justos, ser alguien intachable delante de Dios? ¿Cuándo no nos fuimos? En Isaías 53, si quieren, tan conocido que leemos siempre en la cena recordando a su obra. En el versículo 10, en adelante dice,
Con todo esto, hablando de los sufrimientos de Cristo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida, su expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En el versículo 10 me llama mucho la atención esto: Jehová quiso quebrantarlo. Hermanos, Jehová quiso quebrantarlo a Cristo, a su Hijo, pero no a nosotros. Por su gracia, por su misericordia, por eso lo que decía, alabarle a Dios por lo que no hizo con nosotros y por lo que quiso hacer con Cristo. Él realmente fue su voluntad, lo que exigía, su justicia, fue totalmente satisfecho por el sacrificio de Cristo, porque exigía la muerte, el pecado exige la muerte, y solamente Cristo lo pudo completar. Su muerte fue conforme a la Escritura, como nos dice en 1 Corintios 15, que Él murió de acuerdo conforme a la Escritura. En el versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. No conforme a un capricho, no conforme a las reglas de nadie, sino que Él murió de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra perfecta, inerrante de Dios, de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a eso murió. Él no fue un mártir que simplemente siguió una causa, sino que Jesús obedeció al Padre toda su vida, algo que nosotros no podemos hacer. A veces no podemos hacer un día, no podemos estar sin pecar. Y Cristo vivió su vida en la perfección de la santidad, de la comunión con Dios, y murió por nosotros, se entregó por nosotros. Y Dios quiso ese sacrificio, Dios quiso aceptar eso. Vemos también la santidad perfecta de Dios, como decía hace un ratito, en Cristo. No cualquier sacrificio, no cualquier causa, no cualquier forma era aceptada por Dios, sino solamente la vida de alguien santo. Y como la nuestra no era santa, solamente la de Cristo pudo cumplirlo. Y acá, para recordar esta mañana y meditar, cuando disfrutemos, cuando participemos de los símbolos, pensemos en esto, que no tomó en cuenta nuestros pecados. Él realmente no tomó en cuenta nuestros pecados. En su justicia perfecta, que la justicia y la gracia no es una injusticia, no es que Él perdonó y el pecado quedó sin pagar. El pecado se va a pagar, hermanos. El pecado se paga en el infierno o en la cruz. Y por su gracia y por su misericordia, nosotros nos refugiamos en la cruz. Nosotros no tenemos que pagar nuestro pecado, sino que lo pagó Cristo. Esto es lo que recordamos ahora, en este momento. Que Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados. Dios pasó por alto nuestros pecados, pero no quedaron impunes. Ningún pecado queda impune, sino que Cristo pagó cada uno de ellos con su vida, con su propia vida. Entonces, entendiendo esto, participemos de la cena, y también nos manda. Dije que esto tenía una parte de una base y también un mandamiento tenía acá, que es lo que ellos hicieron, lo que el apóstol Pablo les mandaba. Acá en el versículo 18, el 19 y también el 20, manda a reconciliar. Somos como mendigos perdonados, le perdonaron la vida, nos dieron mucho más de los que merecíamos. ¿Cómo le vamos a decirle al mundo? Vení, arrepentite, hay un Salvador. Hay alguien que pasa por alto tus pecados. Hay alguien que no mira cómo sos. Cantábamos recién, tal y como somos nos amó. Y sí, porque éramos una desgracia. Éramos lo peor del mundo y Él nos amó. Solo por su gracia, solo por su misericordia. Y el entender esto nos tiene que llevar, hermanos, a hablar a otros, a hablar entre nosotros también. Que cómo no va a ser el tema principal de conversación, de que un Dios poderoso que tenía un castigo totalmente justo para nosotros, no tuvo en cuenta nuestro pecado. Así que, hermanos, esta mañana, cuando compartamos el pan, la copa, pensemos, esto es por mí, mi pecado pasó a un inocente. Y gracias que Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados.
Si Dios tuviera en cuenta nuestros pecados, no quedaría ni uno. Y justamente, no sería algo tirano, algo caprichoso. Nosotros merecíamos eso, y solo por Cristo. Así que oremos, hermanos, y demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias Dios, gracias porque no tuviste en cuenta nuestros pecados. Gracias porque lo que merecíamos realmente no llegó a nosotros, sino que Cristo ocupó nuestro lugar. Te damos gracias, Dios, por esto. Perdón, porque a veces lo olvidamos, a veces creemos que estamos acá por un mérito, pero sabemos que no es mérito nuestro, Señor. Ayúdanos a no olvidar, ayúdanos siempre a recordar tu palabra, ayúdanos a recordar tu obra, Señor, que vamos a estar toda la eternidad adorando y comprendiendo y conociendo en profundidad tu maravillosa obra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.